La campaña de desprestigio hacia Shakira parece estar remitiendo, pero las últimas noticias que han salido en referencia a Piqué han dejado a la colombiana con el corazón en un puño. Y es que ciertamente Shakira tiene muchos motivos para estar preocupada, pues comprobar cómo el padre de tus hijos huye de sus responsabilidades como progenitor no debe resultar muy agradable. Se sabe que Gerard Piqué debía pasar 10 días en Miami en compañía de Milan y Sasha, pero en su lugar el exjugador ha estado solo 2 días y medio y rápidamente ha huido a México para seguir con sus negocios y posteriormente viajar a España para ocuparse de Clara Chía y sus finanzas, ignorando por completo a sus hijos. Seguramente, al igual que todos nosotros, Shakira todavía no pueda creer lo que le ha pasado, cómo el padre de sus hijos se está convirtiendo en un pésimo ejemplo para sus niños y para los del resto del mundo. Pues hace escasas horas también se ha hecho viral una noticia que ha dado la vuelta al mundo, dado que son muchos jóvenes que ven la Kings League. Una noticia en la que el nombre de Gerard Piqué ha resonado para malas una vez más, pues el exjugador ha promocionado, o más bien asegurado, que no viene mal de vez en cuando hacer uso de ciertas sustancias no permitidas. Sí, como lo oyes, y es que ahora Shakira tiene motivos más que suficientes para estar perturbada y no confiar más en que Piqué se quede con los pequeños. Pero esto no es lo único que le molesta, ni lo que nos atañe el día de hoy, sino que la colombiana está más enfadada y lanza de alguna manera una denuncia por la estafa reputacional que ha vivido estos últimos días desde su lanzamiento de El Jefe. Y es que apenas 48 horas después de que la canción viera la luz, los medios de comunicación españoles comenzaron a buscar testimonios de supuestos extrabajadores que hablasen mal de la cantante colombiana, para así darle la vuelta a la tortilla y señalar a Shakira como la villana, dejando ver que aquello que defiende en su canción no es algo por lo que sea consecuente en su día a día, pues ella también ha sido supuestamente una mala jefa. Para lograr desprestigiar la imagen de Shakira, los medios internacionales y nacionales han removido cielo y tierra en busca de testimonios engañosos entre sus extrabajadores, como ha sido el caso de Cristina Cárdenas, además de muchos otros individuos de dudosa reputación y de los que en muchos casos no se conoce nombre. Por todo esto, era inevitable que las verdades salieran a la luz con el tiempo, y esta vez todo se debe al círculo más cercano de la cantante. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Pues aunque cueste creer, la prensa catalana parece que empieza a despertar, atreviéndose a criticar por fin a Gerard Piqué. Un Gerard Piqué que no ha tenido ningún reparo en abandonar a sus hijos para marcharse con su novia y sus empresas, dejándonos a todos con la boca abierta, mostrando cómo un padre es capaz de desentenderse de sus hijos en apenas unos meses. Sin embargo, esto no es lo único a destacar de la prensa, sino que también ha levantado la voz el entorno de Shakira, quienes se han pronunciado al respecto y han hecho una denuncia en contra de la familia de Piqué, pues después de muchos días sin que la cantante rompiera su silencio, permitiendo que todos los medios de comunicación españoles e internacionales hicieran creer al mundo que es mala jefa y mala persona, manchando su reputación, Shakira de alguna manera también alza la voz y deja claro que nada de todo lo que han dicho de ella va a quedar impune. Con esto dice que va a denunciar, y no solo a Cristina Cárdenas, por las falsas acusaciones en su contra, acusaciones tan graves como la de blanquear dinero a través de sus proyectos benéficos, entre otras cosas, sino que va a ir mucho más allá, concretamente a por la persona que ha orquestado todo, es decir, la familia Piqué Bernabéu. Pues a estas alturas es más que evidente que ellos son los que han organizado todo. El círculo más cercano a Shakira ha hablado y lo ha hecho a través de la revista Lecturas, cuyo titular comenzaba así. Desde que saliera la información ha habido una luz de noticias negativas hacia Shakira, algo que el entorno de la cantante tiene claro de dónde viene, del círculo de Gerard Piqué. Un mensaje claro y contundente que pone nombre y apellido a la mano negra detrás de toda la campaña dedicada a perjudicar a Shakira tanto como cantante, como persona y como madre. Según esta revista, la mala imagen que se ha querido crear de forma totalmente artificial ha empezado precisamente por órdenes de Gerard Piqué, pues ha sido el exfutbolista el que de alguna manera ha querido devolverle todo el daño a la barranquillera por la canción de El Jefe, en la que no solamente retrata a Piqué, quien probablemente sea el menos perjudicado, sino que deja en muy mal lugar a su padre, Joan Piqué,
Una persona que hasta el momento se había mantenido lejos de las canciones de Shakira, pero después de que la cantante le tirara a Clara, a Piqué y a Montserrat, le ha llegado su turno. Pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura. Por si fuera poco, esta revista no solamente señala a Piqué de todo lo que está sucediendo, sino que también ha hablado con gente cercana a Shakira, quienes han desmentido absolutamente todo lo que se está diciendo acerca de ella. Esos testimonios que dejan en muy mal lugar a la cantante y que pueden causarle mucho daño a esa imagen. Una imagen que precisamente no vale poco dinero. Y es que Shakira es una persona que factura mucho, y manchar la reputación de alguien de su nivel sale muy caro, por lo que la colombiana podría dejar en paños menores a muchas personas. Como ya hemos mencionado, este medio de comunicación ha hablado con gente cercana a la cantante, quienes han asegurado que todo lo que comenta la campaña de desprestigio es completamente opuesto, y que lo que se está diciendo por ahí es una absoluta falsedad. Shakira siempre fue correcta y respetuosa conmigo, nunca me habló mal, me pareció una persona muy trabajadora. Ha relatado para la revista un bailarín llamado Joan Manuel Vera, es decir, alguien que da nombres y apellidos, pues algunos testigos que han hablado en contra del artista ni siquiera dieron el nombre o la cara. Nos trataba siempre muy bien y era muy amable. Cuando dicen que ella es una estúpida, no sé a quién han conocido, ha añadido el bailarín, asegurando también que le encanta su papel de madre, pues ella siempre quiere llevar a sus hijos al colegio y pasar todo el tiempo posible con ellos. Así que lo que se ha vendido estos últimos días acerca de que Shakira no se encargaba de Milan y Sasha y que cuando estaban en Barcelona se ocupaban de ellos la familia de Piqué, ha resultado ser mentira. Un día completo, panel de Billboard, fotos, entrevistas, partido de Sasha en el básquet, partido de Mina en el fútbol. Y es que las mentiras tienen las patas muy cortas y al final la verdad siempre sale a la luz, aunque en este caso se ha tenido que esperar unas pocas semanas para comprobar aquello que todos ya sabíamos, que la campaña de desprestigio estaba organizada por el clan Piqué y que todo lo que se estaba diciendo era completa y absolutamente mentira. Unas mentiras que seguramente vayan a ser denunciadas, pues la reputación de Shakira tiene un precio incalculable, y más en este momento. Y aunque dicha campaña haya durado poco tiempo, el daño ya está hecho y su reputación puede ser difícil de reparar. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.